y en nombre de Academia Humanitas y su Instituto de Estudios Policiales, damos a todos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda jornada de las jornadas policiales Abogado General Hernán Sangüesa Ramírez, Rol Policial y Proceso Penal. El día de ayer estuvimos compartiendo con personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el relator don Pedro Vaca Villarreal, que nos acompañó con la ponencia sobre el rol policial, función policial, Estado de Derecho de las personas. Actividad que fue presentada por don Lamberto Cisternas, ex ministro y vocero de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile. El día de hoy tenemos la continuación de la actividad con el primer curso sobre los procesales vinculados a la detención de personas. Estudiaremos contenidos relacionados a las ilegalidades de la detención en procedimientos de drogas, de armas, de adolescentes, desórdenes públicos y otras materias, para poder entrar ya en análisis de cuestiones que dicen relación justamente con el rol policial y el proceso penal, de manera tal de que un caso policialmente resuelto se transforme también en un caso judicialmente sustentable. Para esto hemos invitado a la magistrada Magdalena Casanova. Ella es abogada, tiene estudios del programa de magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Actualmente es jueza de garantía titular desde el año 2009 hasta la fecha, y se ha desempeñado en funciones en los juzgados de garantía y en tribunales de juicio oral en lo penal de Santiago y San Miguel. Ha tenido perfeccionamiento en diversas materias penales y procesales relativas a derecho internacional de los derechos humanos, y hoy nos acompaña con el tema aspectos procesales vinculados a la detención de las personas. A continuación comentarán el tema el fiscal Cristian Suárez y la defensora Miriam Rey. Buenas tardes, magistrado Casanova, la escuchamos. Buenas tardes, Juan Patricio, ¿me escucha usted bien? ¿Me escucha bien? Los asistentes, ¿me escuchan bien? Bueno, comienzo inmediatamente entonces. Le agradezco mucho la invitación de Academia Humanitas, entonces como para impartir este curso, una cuestión tan básica y tan práctica y tan fundamental para todo el proceso como el control de detención. Yo actualmente soy jueza de garantía de Juzgado de Garantía de San Bernardo, por lo tanto es un tribunal que tiene bastante ingreso de causas y tenemos bastante volumen de causas que se pueden llamar mediáticas, de grandes bandas criminales, etcétera. Por lo tanto, entonces, el control de detención necesariamente es una de las instancias iniciales y a una de las instancias a las que uno le pone mayor hincapié en el inicio del proceso penal. Antes de hablar específicamente del control de detención, no sé si me escuchan bien. No, hay otro micrófono abierto. ¿Ahí sí? No. No se ha dado cuenta la persona al parecer. ¿Y no lo pueden silenciar ustedes? El administrador debiese... Ahí sí. Ahí lo silenciaron, Magdalena. Bien, gracias. Bueno, una cuestión que me parece que resulta importante destacar, teniendo en consideración el proceso actual y el estado actual también de las cosas, es enunciar algunos de los fundamentos que se tuvieron en vista en este caso, por el Congreso y por el Presidente de la República para modificar necesariamente este sistema. Y voy a citar textualmente algunos párrafos del mensaje del Código Procesal Penal que me parece que resultan atingentes para poder después discutir el fondo entonces del control de detención. En su parte pertinente, en el mensaje del Código Procesal Penal se indica que las deficiencias del sistema de justicia criminal constituyen una de las fuentes más características de la marginalidad en Chile, al afectar de un modo discriminatorio a los sectores sociales más vulnerables y no consultar formas eficientes de reinserción.
el sistema de justicia penal en Chile produce marginalidad. Esos fueron algunos de los argumentos que tuvo en vista en su momento el legislador para poder generar el debate que significase entonces una modificación tan importante como es la del sistema penal completo. Me parece que algunos de estos aspectos eventualmente podrían ser invocados actualmente y ya llevando por lo menos más de 10 años de aplicación, que se mantienen en la actualidad. ¿Y por qué lo digo yo esto? Porque en San Bernardo, por ejemplo, es una comuna que es bastante populosa, con una cantidad de población bastante importante. Y la verdad es que uno ve los procedimientos policiales, eventualmente en zonas como San Bernardo, Puente Alto, de repente el actuar policial se diferencia en ciertas cuestiones que resultan básicas y resultan sustanciales respecto al actuar policial en otras zonas, acentuando entonces la situación más bien de marginalidad de determinados grupos que se sienten excluidos y que nosotros también todos podemos ver a propósito de la acontecer nacional en estos momentos en el país. En su momento, el mensaje del Código Procesal Penal establecía ahí que se requería maximizar la imparcialidad y la eficiencia, generar una justicia accesible y modificar la relación entre el Estado y la policía para favorecer la oportunidad y la selectividad en el uso de la fuerza. La oportunidad y la selectividad en el uso de la fuerza. Son dos términos que ya en su momento, en el año 91, hacían eco en todo nuestro sistema para poder generar este tipo de reforma. Luego después indica que se busca cambiar fundamentalmente el modo en que los tribunales desarrollan el procedimiento penal, proyectando ese cambio hacia el trabajo de los organismos policiales, hacia el funcionamiento del sistema penitenciario y en general respecto al conjunto de las actividades estatales que constituyen la respuesta represiva a la criminalidad. En el mensaje está contenido los principales argumentos y la sustancia y los fundamentos para poder sustentar todo nuestro sistema procesal penal. Se entregan cifras importantes, por ejemplo, se indica que en el año 91 el 60% de las detenciones solo pasaban a los tribunales, por lo tanto el 40% de las detenciones policiales quedaban sin ningún tipo de registro. Y esa falta o ausencia de registro podía generar diversas cuestiones, que personas no supiesen por qué estaban detenidas, que no supiesen el motivo de su detención, que la detención se ampliara por periodos más allá del establecido en la ley, etc. Pero en fin, a propósito de este mensaje, y por eso lo quise recalcar, y a propósito de todas las normas inspiradoras del proceso penal, es que se ha establecido entonces una especial regulación a esta primera instancia judicial, que es el control de detención. Sí me parece importante hacer presente que efectivamente los funcionarios de Carabineros actualmente están en una situación actual que está bastante sensible. Se ha efectuado muchos cuestionamientos al rol que desempeñan. Se han producido, son de público conocimiento, procedimientos incluso en que se lleva adelante investigación contra los funcionarios policiales por distintos tipos de delitos, pero más allá de esa situación, yo quiero recalcar la importancia del rol policial como jueza de garantía. Los funcionarios de Carabineros tienen que trabajar de una manera que permita que sus diligencias puedan llegar al resultado esperado. Y para eso necesitan necesariamente un trabajo mancomunado con el Ministerio Público y con el Tribunal de Garantía. Yo entiendo que también los funcionarios policiales tienen una carga de trabajo que resulta en muchas áreas, por lo menos en San Bernardo, Buin, etcétera, o lugares con mucho nivel poblacional, la carga de trabajo es muy grande. Se le exige a los funcionarios de Carabineros también mucha polifuncionalidad, ya sea en la prevención del delito, ya sea en muchas labores administrativas. Nosotros los tribunales además tenemos el tema de las notificaciones y un montón de cuestiones que generalmente, y es súper dable estimar, que produce un tremendo desgaste. Y eso lo reconocemos, y personalmente lo reconozco cada vez que tengo reuniones con los carabineros de la zona en
ejerzo mi función. Pero es importante hacer presente algunas cuestiones. Más allá de eso, la función policial es una labor que cumple el rol más bien de una columna vertebral aquí en el proceso penal. Si se nos cae la función policial, si hay errores en la función policial, muy poco es lo que podemos hacer el resto de los intervinientes. El juez de garantía, o la jueza de garantía en este caso, tiene por objeto necesariamente hacer cumplir las normas del debido proceso penal. Las normas del debido proceso penal son aquel conjunto de garantías que están entendidas en favor del imputado, no en favor del Ministerio Público, no en favor de la Defensoría Penal Pública, ni nada por el estilo, solo en favor del imputado. Y por esa situación es que nosotros como jueces y juezas tenemos que hacer una especial investigación y análisis respecto de las primeras actuaciones policiales. Y esto se produce, o esta dinámica se produce básicamente porque en las audiencias de control de detención, nosotros lo que tenemos que analizar es el parte policial. Y el parte policial, por una parte tengo a un fiscal del Ministerio Público que lo está tratando de desgranar y aportar la mayor cantidad de antecedentes para clarificar el hecho, y por otra parte tengo a un defensor o una defensora pública que también tiene a la vista el parte policial y que intenta de todas las maneras posibles poder encontrarle errores que signifiquen entonces la caída del proceso. ¿Por qué? Entonces, el rol del juez de garantía es analizar las alegaciones que plantean ambos intervinientes, el Ministerio Público, la defensa, el querellante en su caso, en relación al contenido del parte policial. Y me voy al parte policial porque más allá de lo que hay afuera del parte policial, son cuestiones que yo no puedo tener acreditadas, que ningún juez, ninguna jueza puede tener por acreditar, a menos que sea una cuestión, un hecho público notorio, por ejemplo, se cayó una tremenda estatua en algún lugar céntrico, algo que haya salido en las noticias. Pero si no es así, nosotros debemos analizar el parte policial. Y ahí tenemos algunos problemas en el parte policial. Primero, se deben constatar rigurosamente los hechos y se debe describir la dinámica y el contexto. Les voy a poner un ejemplo que me ocurrió el día de hoy en las audiencias de control de detención. Llegó detenida una persona donde me indican que viene detenida por daños. Y el momento de pedir los antecedentes de la detención me indican que el imputado habría lanzado objetos que habrían generado abolladuras en el techo de un carro policial, de un automóvil de la policía. Eso es lo único que venía descrito. Y un avalúo de 600.000 pesos en reparación. Es lo único que venía en el parte policial. Entonces yo pregunté, bueno, ¿pero por qué le lanzó elementos a Carabineros? A propósito de qué se produce eso, porque uno puede entender que hayan situaciones de discusiones o de movimientos sociales o que estén como los ánimos un poco encendidos, pero uno no, en términos generales, si uno ve pasar una patrulla de Carabineros, uno no atenta contra un funcionario policial. Entonces, bueno, no había nada más en el parte policial. No se decía nada más. Y bueno, de repente de manera espontánea el imputado dice, la verdad es que, mire, la verdad es que había un conflicto, hubo una riña, había una pelea entre vecinos. Yo mismo llamé a los funcionarios policiales. Cuando yo mismo me acerqué a la patrulla policial y me indican, por ejemplo, míreme la nariz, los funcionarios policiales me golpearon en el rostro, me rompieron mis lentes ópticos, me golpearon acá y acá y no se constataron lesiones. Y esa fue la situación. Y en ese contexto es que yo lancé las piedras. Uno podrá estimar si eso es correcto o incorrecto, o si esa conducta se puede encuadrar dentro de algún tipo penal. Pero ese análisis debe necesariamente realizarse con la información contenida en el parte policial. Porque si no se contiene, lo que
lo que la normalidad dice o la discusión que se genera naturalmente es, bueno, a ver, aquí hay algo extraño, aquí algo pasa. Y ese es un problema, y ese es un problema que los jueces no queremos tener, ¿me entienden? Es un problema que nosotros queremos que no se produzca. Nosotros queremos que hayan partes policiales que tengan una relación circunstanciada de todo lo que sucedió. Yo sé que eso es un tremendo trabajo administrativo para los funcionarios policiales, pero pucha que es necesario que se describan las circunstancias, que se pueda tomar la mayor cantidad, a lo mejor, de declaraciones de testigos, de empadronamiento, etcétera. Indicar, por ejemplo, si el funcionario policial vio algo, es muy distinto a que el funcionario policial pueda decir que escuchó algo, o muy distinto también que el funcionario policial puede decir, la verdad es que yo no lo vi, ni lo escuché, pero después, conversando con gente de ese lugar, lo puede corroborar. Esas definiciones hacen entonces que el tribunal vaya generando los asentamientos respecto de la dinámica que se habría producido. Es importante, y se los planteo, porque generalmente las declaraciones de ilegalidad de la detención no es porque uno diga el funcionario carabinero hizo algo mal, o aquí hay un gato encerrado o algo por el estilo. Es generalmente por la ausencia de constatación de antecedentes. Y esto es importante porque no en términos absolutos, pero en la mayoría de los casos las declaraciones de ilegalidad se mantienen. Incluso cuando son apeladas y son revisadas por las Cortes de Apelaciones se mantienen. Entonces después incluso uno sabe y se da cuenta que esta persona cometió el hecho que se indicó por el Ministerio Público. Y uno sabe que lo hizo de esta forma y de esta otra forma, y que provocó tal daño y que afectó la propiedad de tal manera, etc. Pero la ausencia de algún dato en el parte policial genera entonces que uno tenga que declarar la ilegalidad de la detención. Y es lamentable porque en el fondo toda la prueba que se haya, o la evidencia que se haya recabado en esa instancia, es poco probable que pueda ser incorporada en un juicio. Y eso va a significar entonces que no pueda necesariamente arribarse una condena que en todos los casos, en la mayoría de los casos, las tendría muy merecida la persona. Es importante, me parece que es importante, y haciendo un poco un análisis práctico, las declaraciones de ilegalidad generalmente caen en circunstancias como, por ejemplo, el parte policial indica que se realiza un control de identidad. Y el control de identidad, el fundamento para el control de identidad es que la persona iba trotando por la calle. Como funcionario policial, los funcionarios policiales tienen un olfato que es impresionante, que pueden reconocer inmediatamente a mí me asombra, pero reconocen a las personas y saben cuando están haciendo algo, o lo acaban de hacer, o lo van a cometer. Pero esa cuestión es un trabajo que los funcionarios policiales han obtenido después de un vasto tiempo de ejercicio de las funciones, y cuesta plasmar esa sensación o esa percepción en el parte policial. Aquello afecta el control de detención, porque el funcionario policial va a decir en el parte policial que efectivamente vio a la persona trotar, y un montón de otras cosas que el carabinero puede haber sentido de que esa persona acababa de cometer un delito, por ejemplo, pero el defensor en la audiencia va a decir, a ver, trotar no es ningún delito. Trotar no significa ninguna conducta que se pueda estimar como que la persona acaba de cometer un delito o que lo va a cometer. Y bueno, entonces el fiscal trata de revisar ahí en el parte policial si es que existe algún antecedente y después hacen adicional. Sí. A ver. No, si no, no te certifica.
Los micrófonos están abiertos otra vez. Están abiertos los micrófonos. Ahora apaguen el micrófono. Ahí sí. Bueno, vuelvo entonces a lo que estaba indicando. Efectivamente, cuestiones como correr en la calle, que se contratan en el parte policial, yo sé que el carabinero, al ver a la persona, estoy 100% segura de que identifica que esa persona algo hizo o algo va a hacer. Y eso es por su tremenda expertise y el training que da entonces estar en la calle día a día, reconocer y lidiar con ese tipo de personas. Pero se genera un problema porque eso de repente no está bien plasmado. Y bueno, y los defensores revisan con lupa el parte policial y van frase por frase, y si solo dicen que el control de identidad se produce porque la persona estaba corriendo de sur a norte por la calle tanto, sin indicar nada más, me parece entonces que se genera o se abre un espacio que genera un debate que puede generar la ilegalidad de la detención. Por ejemplo, en este caso, por la ausencia de un indicio que permitiera suponer que la persona hubiese cometido no un delito. O si después se le hizo control de identidad, se le revisaron la vestimenta y le encontraron un cuchillo, eso pasa mucho, un arma blanca. Bueno, los controles se caen, los controles de detención se caen por ese tipo de detalles, de que no se indica de manera clara el indicio. El parte policial, por ejemplo, es muy frecuente que en los portes de arma blanca se indique que la persona mantenía, por ejemplo, un arma de tales condiciones y que no dio una justificación razonable de su porte, y por eso lo pasan detenido. Bueno, el tribunal muchas veces declara la ilegalidad de la detención porque no se consignó en el parte la justificación que la persona dio. ¿Y esto por qué? Porque un elemento del tipo penal, en este caso, por ejemplo, el porte de arma blanca, es por un lado la tenencia del arma, de la cortapluma o la herramienta que hayan adaptado, etcétera, y por otra parte que la justificación para esa tenencia o ese porte no sea conforme a derecho, o no tenga una justificación razonable, pero se tiene que consignar la justificación. Entonces, muchas veces, por esa omisión, porque yo entiendo que me da la impresión que deben de repente tipear en algunos formatos que son como macro, se elimina ese elemento. Entonces, por ese tipo de cosas, que son cuestiones tan pequeñas, un defensor puede levantar una discusión de ilegalidad de la detención. Por ejemplo, en los registros de vestimenta, en los registros de inmuebles, en el porte de arma blanca, como ya les indiqué, en los casos en que un control preventivo muta a un control por flagrancia, porque muchas veces, acuérdense que el control preventivo, ustedes pueden pedir la identidad de la persona para ver si tiene alguna orden de detención, algún proceso pendiente, etc. De repente, el solo hecho de acercarse funcionario policial a la persona genera alguna circunstancia y se puede dar a la fuga, puede hacer algún movimiento extraño, puede tener una actitud corporal que permita a ustedes suponer entonces que a lo mejor está escondiendo algo, etcétera. Eso tiene que estar muy detallado, muy, muy detallado. Porque si no, uno dice, a ver, aquí en el parte se indica que la persona se le hizo un control preventivo. El control preventivo no habilita para que le registren las vestimentas, o no habilita entonces para seguirlo y ingresar a su domicilio. Entonces, por ese tipo de cuestiones que son más bien formales en la constatación o la descripción de los antecedentes en el parte policial, se nos caen los procedimientos. Esto es muy importante también hacer un hincapié con respecto al momento de la detención. ¿Por qué digo esto? Porque el momento en que la persona se le indica... Ser más detallista con cómo realizamos la acción policial. Sí. No dejar tanto vacío, porque de esos vacíos se toman en referencia el abogado defensor para defender a la imputada. Viste, cuando tengo que decir que le pongo mucho color a la Deberían Usted, revisar los el micrófono, micrófonos por que están favor. abiertos
es dar vuelta larga, sino que es preocuparse. Ya, después vamos a tener varias preguntas. Ya, entonces es importante la constatación del momento en que la persona es detenida, porque en el momento que la persona es detenida, entonces le asisten importantes derechos que ustedes muy bien conocen y que deben ser informados. Se nos caen los procedimientos policiales, por ejemplo, cuando a la persona se le hizo un control de identidad en su vehículo o en la vía pública. Y bueno, el carabinero o la carabinera tenía sospechas fundadas de que esta persona andaba metida en algo o iba a hacer algo. Y bueno, después, por ejemplo, por ese motivo, llevan a la persona a la unidad policial y de repente, estamos en la unidad policial, a mí me llega el parte en que la persona viene detenida porque revisaba la placa patente, por ejemplo, de la motocicleta en la que se encontraba, tenía encargo vigente por robo. Y en ese momento fue detenido. Entonces la pregunta es, a ver, si en ese momento fue detenido en la unidad policial, ¿cómo es que se le provocó el traslado desde la vía pública o desde el lugar donde estaba hasta la unidad policial? ¿A cargo de qué? ¿Bajo qué circunstancias se produjo ese traslado? ¿De manera voluntaria? ¿La persona quiso ir para aclarar las cosas? ¿O, como dice en el parte policial, que muchas veces dice que a través del carro policial fue trasladada la persona a la unidad policial para poder chequear los antecedentes? Entonces, bueno, por ese tipo de cuestiones es que se declara la ilegalidad de la detención. Y bueno, se genera una situación bastante complicada en algunos casos, y en algunos casos que son causas grandes, que además hay afectaciones importantes bienes jurídicos, en que incluso el Ministerio, porque el Ministerio Público tiene que hacerse cargo de lo que aparece en el parte policial, ¿me entienden? Entonces, si el tribunal le hace consultas, el fiscal empieza a chequear el parte, a chequear la descripción, a chequear las declaraciones de los funcionarios policiales, a chequear las actas, las horas, el lugar donde se realizó la diligencia, etcétera. Y se genera un problema porque los fiscales, cuando se dan cuenta de que existe una omisión respecto de estos antecedentes que resultan sustanciales, bueno, ellos también tienen que poner la camiseta por su procedimiento y tienen que tratar de sacarlo adelante, como sea, porque ellos también son los que trabajan de manera más directa con los funcionarios de Carabineros. Y por otra parte, el defensor se agarra con uñas y dientes de la ausencia de tal dato o el error de tal otro, errores de tipeo, errores de fecha, que son cosas, bueno, y puede que haya algunos jueces que digan, bueno, ¿sabe qué? A mí esto yo no lo voy a considerar como un error de tipeo, esto a mí entonces me hace suponer que esto no ocurrió de la forma que está consignado en el parte policial, así que se va a declarar ilegal la detención. Como también puede que existan otros jueces que estimamos que la verdad es que atendió el volumen, la cantidad de trabajo que tienen los funcionarios policiales, la complejidad de los casos, la complejidad también de las dinámicas que se producen al momento en que se detiene una persona, uno puede entender que existan de repente algún tipo de error. Pero eso se complica cuando uno trata de rellenar omisiones. Es muy importante. Si hay mucha información en la parte policial, es probable que a lo mejor el Ministerio Público, de las 10 cosas, estime que a lo mejor solo 6 son fundamentales y necesarias para sustentar su investigación. Y sobrarán 4 y no hay problema. Pero el problema es cuando se presentan solo 6 y el fiscal necesita de manera desesperada las otras 4. Ahí se genera un conflicto importante porque no tiene cómo suplirlo en esa instancia que es la primera audiencia. Respecto a algunos temas particulares y tratando como de generar un poco para clarificar por qué se caen los procesos, les voy a hacer como una pequeña enunciación de cuestiones particulares respecto a algunos temas en específico. Primero, respecto a la ley de drogas. Generalmente en los partes policiales se indica que ahí se produce un llamado anónimo
describiendo a tal persona o en tal domicilio que hay plantas o que hay transacciones, etc. Sería importante, porque es motivo de debate habitualmente, poder consignar algo más allá en la descripción del llamado anónimo. Y eso ha sido posible, yo lo he visto, se ha pedido, se ha incorporado como prueba, se ha pedido los registros a Asenco. Entonces, si el funcionario policial dice que recibió una denuncia, por ejemplo, en la guardia de la comisaría, si bien es una denuncia anónima, poder indicar, por ejemplo, mire, sabe, es una persona, una mujer de tal y tales condiciones, que indicó que vivía en tal y tal sector, y que indicó pormenorizadamente tal y tales cosas. Y se acogió entonces a este programa de denuncia segura. Entonces así uno tiene como darle sustento a que esta información que generó la intervención del funcionario policial se produjo entonces en tales condiciones y no que Carabineros llegó ahí de la nada a generar un proceso y una detención de una persona. Es importante también tener presente que cuando se les informa a los funcionarios de Carabineros, por ejemplo, que en algún lugar se está produciendo venta de estupefacientes, de pasta base, de lo que sea, y a ustedes se les entrega la información de, por ejemplo, las vestimentas de las personas o lo que sea, es importante que cuando vayan al lugar, ustedes puedan consignar en la parte policial cómo es que corroboraron esos indicios, cómo es que corroboraron la información que se les informó telefónicamente o por radio. Y esto es importante porque si después se produce una revisión de las calles, se revisan las poblaciones y se encuentra alguna persona a lo mejor con una actitud sospechosa, pero sin que se aporte algo en específico que la pueda caracterizar, muchas veces la defensa entonces alega que los funcionarios policiales están realizando funciones que exceden de sus facultades autónomas. Y que por ejemplo la persecución después de que se realiza la persona, el registro, etcétera, incluso la droga que se encontró, fue por otros motivos distintos que no tienen relación con el primer llamado que recibió el funcionario policial. Entonces, por ese tipo de cuestiones es que, y revisado el parte policial, no puede unirse de manera clara, entonces por ese tipo de cuestiones se caen necesariamente los procesos. También me parece que es importante hacer presente, por ejemplo, el tema de las plantas de marihuana. Muchos casos nos llegan con parcelas, con sitios, sobre todo en las zonas rurales, Wynn, Paine, también domicilios en San Bernardo, con el tema de las plantas de marihuana. Por el olor, etcétera, hay gente que tiene indoor o hay gente que de verdad tiene grandes plantaciones de marihuana. Es importante que muchos procedimientos se caen. ¿Por qué? Porque Carabinero llega a la casa, toca el timbre, aparece una señora, la que sea, y les dice, ¿sabe qué? Hay una denuncia, se recibe una denuncia de que en su domicilio tiene usted una plantación de marihuana. Entonces, ¿podemos pasar al domicilio? Y la señora dice, sí. Y entran, y bueno, la verdad es que al final del patio, por ejemplo, o un gran predio, etcétera, encontraron que dentro de un tremendo galpón habían 200 matas de marihuana de 2 metros. El asunto es que Carabineros, ¿por qué llegó ahí? Carabineros, ¿por qué le pide ingresar a realizar un registro a la señora si es que Carabineros desde afuera no ve las plantas de marihuana? Ahí siempre se genera un problema, una discusión que puede hacer que un procedimiento, por ejemplo, de 200 plantas de marihuana se caiga. De repente, por ingresar a hacer un registro, o sea, a verificar, por ejemplo, las plantas salen desde afuera, hay una hipótesis de flagrancia, ustedes pueden entrar. Y bueno, ven las plantas de marihuana, las incautan, y luego se produce un registro de todo y en algún closet se encuentra, por ejemplo, un arma.
Bueno, se generan debates de por qué Carabineros realiza este registro. Si ellos tenían entonces el arma no es un hallazgo casual, no estaba encima del comedor a simple vista que Carabineros al entrar a chequear las plantas de marihuana se veía el arma. No, el arma se encontró, por ejemplo, en un espacio en el entretecho, etcétera, etcétera. Y ese registro Carabineros lo hizo sin pedirle la autorización al fiscal, sin que fuera ordenado por el fiscal y que el fiscal, por ejemplo, no hubiese pedido la autorización en el caso que fuese necesario al tribunal. Por ese tipo de cuestiones es que la mayoría de los procesos policiales no se caen y siguen adelante y las personas son condenadas en este país por todo eso. Pero los procesos que se caen son por deficiencias de ese estilo, de que, por ejemplo, en el tema de la ley de armas, es importante generar un relato que si bien puede ser escueto, tiene que resultar creíble. Y nosotros siempre decimos con los colegas, porque se produce muchas veces, detienen a un grupo, un automóvil, por ejemplo, que va con 4 personas. Y a cada uno de los detenidos, en cada uno en su bolsillo tenía 3 municiones. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo van a ir los 4 sentados en un automóvil, cada uno con 3 municiones en el bolsillo, todos con además el mismo tipo de munición? Algo pasó aquí. Algo pasó. Entonces, bueno, de ese tipo de descripciones que son como muy generales, es que entonces la defensa y también el Ministerio Público y también el tribunal empieza a realizar los cuestionamientos. Distinto es decir, se realizó un control vehicular, se vio un vehículo que no mantenía placa patente. Se hizo que se detuviera, se le pide sus documentos como control vehicular, se le consulta por la placa patente y se observa desde afuera, del lado del piloto, que las personas están ocultando algo debajo del asiento, o se observa un elemento brillante en el cinto del pantalón en el lado derecho. Bueno, en esa instancia, entonces, que se procede a decirle a las personas que desciendan del auto y a realizar el registro de las vestimentas, etc. Uno puede entender entonces ahí que alguien me habló, ¿no? Uno puede entender ahí entonces que la descripción de hechos se realizó entonces en términos acabados, que Carabineros indica ahí que observó, describió el lugar, describió la parte de la vestimenta donde tenía el elemento, y bueno, revisadas las vestimentas se incautaron tal y tales armas, o tal y tales drogas. ¿Me entienden? Ahí no hay problema, pero muchas veces en las partes policiales aparece que se realiza un control vehicular y no se indica nada más. Yo sé que pasaron muchas cosas más, el fiscal también lo sabe y el defensor también lo sabe. Todos sabemos que el funcionario policial debe haber tenido un tremendo problema con ese control vehicular, que las personas a lo mejor fueron violentas, que las personas eran conocidas del funcionario policial, delincuentes habituales, etcétera. Pero eso no está consignado en el parte policial. Entonces, cuando uno lo lee, y como uno tiene que hacerse cargo de esos antecedentes, no tiene cómo fundamentarlo. Y el tema, por ejemplo, de las balas, nosotros lo conocemos como el correladillo, o sea que en el fondo es como 5 detenidos y a cada uno una balita, una munición, y ahí ya. Eso hace que se genere como un manto de duda en todo el procedimiento. En todo el procedimiento. Cuando de repente era más fácil, a lo mejor, ahora, si cada uno tenía una balita, no hay ningún problema. Pero si era uno el que tenía 5 balas, o 5 municiones, o las municiones estaban en una bolsa metida en la puerta del copiloto, bueno, de repente es más creíble decirlo así, plantearlo así, decir, mire, las balas se encontraron metidas al fondo debajo del asiento del copiloto, la persona que iba en el copiloto era esta persona. Y la verdad es que el automóvil registramos acá y ninguna de estas personas aparece como dueña del automóvil.
pero bueno, la persona que le iba conduciendo y que nosotros podemos presumir entonces que podía disponer del automóvil o que tenía algún título para poder conducirlo, ya sea se lo prestaron, lo compró en términos informales o lo que sea, era esta otra persona. Entonces ahí uno dice, eso resulta lógico. Eso resulta lógico. Y porque uno como, yo personalmente no espero que los procesos sean perfectos como uno los ve en el Código Procesal Penal. Yo muchas veces he llamado a carabineros. Yo vivo en una zona rural. También he tenido familiares que han sido víctimas. Yo también he sido víctima. Y he llamado muchas veces a carabineros. Y sé cómo es la cosa. Y es realmente complicada. Muchas veces las víctimas están más ofuscadas incluso que el mismo imputado. Muchas veces los imputados están en estado de ebriedad. Muchas veces la trifulca, los vecinos, las zonas son complicadas. Y eso genera que incluso se ponga en riesgo la función de los carabineros y que al final los carabineros tienen que asumir un rol, aparte de tener a la persona, de contener a la señora, de ser psicólogo de los niños, o sea, es una tremenda pega la que hacen, una tremenda pega. Pero es importante que todas las cosas se consignen en el parte. Y porque estas frases que van copiadas y pegadas muchas veces dejan el vacío. Y frente al vacío, frente a ese tipo, a la falta de descripción, por ejemplo, en las horas, aparecen aquí que la persona fue vista a las 12:01, a las 12:01, fue controlada a las 12:06, fue detenida a las 12:07, la lectura de derecho a las 12:08. No necesito que me pongan eso, basta con que me digan que el procedimiento se efectuó a mediodía alrededor de las 12 y terminó, por ejemplo, alrededor de las 13:30. Y yo puedo entender, la persona estaba en estado de ebriedad, etcétera, 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 y entonces se demoraron, todos nos demoramos, y es lo lógico. Entonces, si en el parte policial se consigna algo que a mí me resulta normal, por lo que todos hemos visto, por la función que desempeña cada funcionario policial, por lo que uno ve en la calle, las detenciones, etcétera, uno puede entender entonces que a lo mejor las cosas se produjeron en la forma que está consignada en el parte. Pero cuando viene estas, por ejemplo, horas demasiado seguidas, declaraciones demasiado estructuradas, lo que uno tiende a pensar, o lo que uno escucha más bien, son las alegaciones de los defensores diciendo, ¿cómo voy a creer en este parte policial si aquí entonces me está diciendo que el funcionario policial dice que a las 12 estaba haciendo tal cosa, a las 12:01 ya había hecho esto otro, a las 12:02 ya había firmado el acta de derecho, a las 12:10 ya la persona había sido trasladada? Eso escapa de las máximas, de las formas de actuar en términos ordinarios. Es importante que los problemas que tengan con respecto a los vecinos, con respecto a las víctimas, con respecto a los mismos imputados, se consiguen en el parte policial, porque eso arroja antecedentes que permiten entonces entender cómo fueron de verdad las cosas, cómo lo difícil que también es la tarea de ustedes. Muchas veces, por ejemplo, las víctimas, y yo me monto ahí y trato de decirle a la señora, dice, mire, las señoras por violencia intrafamiliar van y se retractan, dicen que no, que es mentira, que no, nada de lo que aparece en el parte policial es verdad. Y uno puede entender el fenómeno de la retractación en violencia intrafamiliar. Pues yo le digo, señora, ¿usted me está diciendo que Carabineros mintió? Y me quedan mirando la señora y me dicen, sí, mintió. Y yo digo, señora, si usted me está diciendo eso, usted está imputándole un delito al funcionario carabinero. Y si usted mantiene esa versión, entonces yo voy a remitir su denuncia a la fiscalía para que la fiscalía investigue a ese carabinero que usted me está diciendo que mintió. Sí. Bueno, un desgaste, un tremendo desgaste. Quedamos con una víctima que lo más probable va a seguir siendo agredida, y además hicimos que el funcionario policial perdiera su tiempo. Un tiempo que es valioso en ese tipo de procedimientos. También víctimas llegan y nos dicen, es que el carabinero me dijo que yo tenía que poner una amenaza
ahí en el parte policial, porque si no, no había cómo sacar a la persona de la casa. Yo entiendo que eso es así, porque la verdad si uno piensa, digo, bueno, ¿cómo me puedo llevar a este señor que está celópata, amenazando a la señora, haciendo un tremendo escándalo por acá en la calle? ¿Cómo me lo llevo? A lo mejor ha dicho garabatos a diestra y a siniestra, pero no ha realizado alguna amenaza en verdad. ¿Cómo me lo llevo? Se genera ahí un problema práctico. Se genera un problema práctico que hace que después uno mirando hacia atrás diga, pucha, qué complicado para los carabineros, qué mal uso de los recursos, carabineros no están para andar resolviendo problemas domésticos, peleas domésticas, están para hacer cuestiones mucho más importantes, que rabia que las víctimas se retracten, y bueno, con todos los desgastes, de repente los funcionarios policiales incluso van a declarar el juicio y las víctimas en el mismo juicio, con el funcionario sentado ahí diciendo no, no fue así, el carabinero está mintiendo, y yo encuentro que personalmente es bastante difícil para ustedes poder realizar las funciones, pero es importante que todo ese tipo de desaveniencias, problemas, inconvenientes se contraten en la parte policial. Es la única forma como yo tengo de hacerme de esos antecedentes. No me sirve que el fiscal me lo diga, que me diga que conversó con el funcionario policial y que el funcionario le dijo tal cosa. Ahí me sirve que aparezca en la parte policial. De puño y letra, no se demoran nada en hacer eso, que puedan indicar a lo mejor alguna situación de contexto que permitan entonces al tribunal entender cómo se produjo los hechos, cuál fue el origen, por qué se produjo este desenlace, etc. Quería también hacerles presente el tema del delito de desórdenes públicos. Muchas de las detenciones por desórdenes públicos se cayeron en los tribunales porque las descripciones de las partes policiales se indicaban que la persona tanto se encontraba en un grupo de 10, de 20, de 100 personas realizando desórdenes públicos, lanzando piedras a la calle, por ejemplo. Y es lo único que se consignaba. Y ustedes sabrán como funcionarios policiales que la responsabilidad penal es personalísima y la responsabilidad penal cae por conductas que se ajustan a la descripción que hizo el legislador para sancionarse. Entonces, necesariamente tiene que consignarse la actividad desplegada por la persona, porque si no se caen, solo logran detenerla una noche y que el otro día salga en libertad y no se pueda resolver ni siga adelante el proceso en contra de la persona. A lo imposible nadie está obligado, pero sí es importante, por ejemplo, decir, mire, había un grupo de entre 20 y 30 personas, de distintos sexos, incluso había menores de edad, estaban realizando disturbios en tal parte, la persona en específico, yo, el sargento XX, observé que esta persona estaba realizando, tomando pedazos de cemento, rompiendo los adoquines y los lanzaba a la calle tanto, con eso es suficiente. Pero hace una gran diferencia que el parte policial diga, yo observé, yo vi a esta persona destruir una señalética y llevarla, o yo vi a esta persona tomar piedras y lanzárselas a tal y tales autos, y estos son los autos que están rotos o afectados por los daños de estas personas, etc. Es muy importante entonces la contratación de ese tipo de características. Eso permite entonces que el tribunal pueda sustentar y reforzar el procedimiento policial. Por último, con respecto a los menores de edad, se produce una situación que para los funcionarios policiales es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque tienen un estatuto que restringe aún más las posibilidades de acción respecto a los menores de edad. La ley de responsabilidad penal establece que
que ninguna diligencia se puede realizar sin la presencia del abogado defensor. Entonces, en teoría, los funcionarios policiales no pueden realizar un CARDEX, no pueden realizar un reconocimiento en rueda, no pueden tomar una muestra biológica, no pueden realizar fotografías de las vestimentas de los menores detenidos, no pueden tomar nitritos, por ejemplo, las causas de armas. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo detengo a este joven si es que no puedo realizar ese tipo de diligencia? Mi consejo es que siempre, siempre, siempre ante la duda, llamen al fiscal. Llamen al fiscal. Ha pasado que, por ejemplo, detienen en supermercados a jóvenes o una jovencita que anda sin carnet de identidad y que ni siquiera saben qué edad tiene y ella no quiere hablar. Entonces se ve tan chiquitita que parece que tuviese 12 años, pero ella dice, por ejemplo, que tiene 16, pero no tienen cómo corroborarlo. ¿Qué hacen ahí? ¿Pueden ustedes tomarla detenida y llevarla a la unidad policial? A lo mejor es una menor de edad. O sea, a lo mejor tiene 12 años, no tiene más de 14. Bueno, es importante que llamen al fiscal, y ha pasado muchas veces en que el fiscal tampoco sabe qué hacer, y llama al juez. Y muchas veces también, el juez también enredado y pide antecedentes, pero bueno, con eso, ya con la decisión del juez, o con la autorización del juez, por ejemplo, para que le tomen huellas, porque no tiene carnet de identidad, o con la autorización del fiscal, bueno, ya vamos dándole entonces un mayor sustento a este procedimiento. Siempre ante la duda, siempre ante una diligencia que exceda de las facultades autónomas, siempre llamar al fiscal. Yo sé que esto se lo han repetido miles de veces, pero por último, ¿saben qué? Por último, consignar ahí, y si el fiscal no les contesta, que lo llamaron 100 veces y que el fiscal no contestó, y que después llamaron al juez y bueno, el juez no contestó, lo que sea, pero todo consignado, todo consignado. Si la detención es por hipótesis de flagrancia del artículo 130, por tal hipótesis, porque la persona tenía en sus vestimentas, por ejemplo, restos de sangre, porque andaba con elementos que se podían, que era plausible sostener que eran elementos que habrían sido robados o traídos de un domicilio, ¿me entiendes? Andaba con una actitud sospechosa, pero ¿cuál es la actitud sospechosa? Muchas partes dicen que la persona venía con una actitud sospechosa. ¿Cuál es la actitud sospechosa? La actitud sospechosa es que frente, por ejemplo, a la presencia de funcionario policial, bajó la mirada, pero además se cubrió con la capucha del polerón, y además empezó a caminar, a caminar mucho más rápido de que caminaba antes, y a tratar de meterse, por ejemplo, por pasaje, bueno, algo, pero algo que permita describir el concepto. La actitud sospechosa por sí sola, ¿qué es una actitud sospechosa? La actitud sospechosa para uno va a ser una cosa y para otro va a ser otra cosa. Entonces es importante decir, era una actitud sospechosa por tal y tales cosas, y por ejemplo, poner ahí en el parte policial, porque además es un delincuente o es una persona que yo, como funcionario tanto, lo conozco, lo tengo absolutamente identificado, lo he tenido en 25 procesos por delitos, por ejemplo, o atentados contra la propiedad. Consignar eso en el parte policial. Y eso, bueno, es la práctica que le da al funcionario carabinero. Ni yo, ni un fiscal, ni un defensor, nadie va a poder decir para eso. Y eso al final es una de las cuestiones que más pesa. Porque cuando uno está en el juicio le pregunta al funcionario, ¿y cómo usted lo sabe? Bueno, yo lo sé porque lo conozco. Porque a él yo lo tuve, a esta misma persona, mire, la víctima a mí me dijo que fue el cloruro. Fue lo único que me dijo. Yo sé dónde vive el cloruro, yo sé dónde siempre se anda juntando el cloruro, con quiénes se junta, en qué plaza anda haciendo no sé qué cosa, dónde anda vendiendo las cosas que roba, etcétera. Y yo lo conozco porque yo llevo 15 años en esta unidad policial y yo siempre he tenido procedimientos con él y bla, 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 bla. Escucha que hace la diferencia la consignación de ese antecedente en el parte policial al momento de discutir y debatir las condiciones y qué significó entonces
por qué finalmente fue detenida la persona. ¿Ya? Bueno, no sé si estoy en el tiempo, parece que sí, me escribieron. ¿No? Sí, magistrado, estamos en el tiempo. Me pasé, disculpen. Ya. Bueno, hay un montón de cosas de las que se pueden hablar, pero bueno, voy a darle paso entonces al defensor y al fiscal que van a exponer también cuestiones más prácticas respecto de este proceso. Bueno. Efectivamente, muchas gracias, magistrado Casanova, por acompañarnos esta tarde e ilustrarnos respecto de los desafíos que tenemos como policía justamente para sustentar en sede judicial los procedimientos. Vamos a dar la palabra al fiscal Cristian Suárez. Él es abogado de la Universidad de Chile, fiscal adjunto especializado de la Fiscalía Antinarcóticos y de Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Académicamente, él es magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, relator de litigación de la Fiscalía Nacional y actualmente forma parte del equipo del grupo de doctorandos de la Universidad de Alcalá de España. Fiscal Suárez, lo escuchamos, tiene 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordamos a las personas que pueden realizar sus preguntas al correo electrónico estudiospoliciales@academiahumanitas.cl. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien para corroborar. ¿Se escucha bien, fiscal? Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas y todos que nos pueden estar escuchando en este momento, ¿cierto? También un saludo también a la magistrado Casanova que nos explicó, digamos, ¿cierto? De manera precisa, ciertas cosas que hay que mejorar en términos, digamos, de orden investigativo. Y sobre todo también un saludo, ¿cierto?, a los funcionarios policiales que están presentes, que se han tomado el tiempo de estar presentes el día de hoy y poder escucharnos, ¿cierto?, y poder interactuar, que muy pocas veces se puede realizar, ¿cierto?, una interacción entre los funcionarios policiales, en este caso los fiscales, también defensores y también con la magistrada, en este caso la magistrada Casanova. Bueno, no puedo estar sino, en cierta forma, de acuerdo con muchos de los aspectos señalados por parte de la magistrada, en este caso Casanova, en el sentido, sobre todo, de la necesidad, ¿cierto?, de la reforma procesal penal, de cuál fue el objetivo principalmente, ¿cierto?, que se buscaba, y sobre todo en este sentido de los contrapesos que deben existir. Por un lado, ¿cierto?, que está la Fiscalía y por otro lado encontramos a la Defensoría, ¿cierto?, y el sistema de contrapesos que en cierta forma muchas veces resuelven los jueces en este sistema adversarial que nos corresponde el día de hoy, ¿cierto? También totalmente de acuerdo, ¿cierto?, en términos de esta función policial, de este rol o pilar fundamental que implica, ¿cierto?, la persecución penal en cuanto a poder delegar en auxiliares, ¿cierto?, de la Fiscalía y en el ejercicio de manera autónoma por parte de la policía y por parte también de Carabineros de Chile. Creemos y soy seguro que en definitiva los funcionarios policiales con su rol cumplen una función de orden primordial, siendo un pilar fundamental, ¿cierto?, en el actuar, ¿cierto?, de la persecución penal. Sin Carabineros y sin la Policía de Investigaciones, ténganlo por seguro, digamos, de que estaríamos muy complicados en términos de Estado democrático y también de Estado de Derecho. Sabemos que, sin embargo, ¿cierto?, de que actualmente existen instituciones, digamos, que se han visto soslayadas y sobre todo afectadas por la situación que está ocurriendo el día de hoy, pero que, sin embargo, ¿cierto?, debemos tener hincapié y hacer hincapié en la importante rol y labor que desempeña actualmente tanto Carabineros de Chile como también la Policía de Investigaciones. Dentro de mi ámbito, digamos, de competencia, implica sobre todo, ¿cierto?, la investigación de los delitos de tráfico de drogas, ¿cierto?, y en cuanto a las detenciones que se pueden desarrollar, yo haría una distinción sobre todo a nivel de fomento del actuar policial. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que normalmente el actuar policial se enfoca en tres aspectos relevantes. Por un lado, en la situación de flagrancia, ¿cierto?, en estas facultades autónomas que tiene la policía al momento de actuar, sin que requiera, ¿cierto?, la intervención de un fiscal, sino que actúan tal como lo dice la propia palabra, ¿cierto?, de manera autónoma. Y también aquellas labores que realizan ya a nivel más investigativo, que Carabineros de Chile, no nos olvidemos que Carabineros de Chile no solamente hace labor de orden preventiva, sino que también labor de orden investigativa, tanto en la situación de flagrancia y también en aquellas investigaciones de más lato conocimiento, ¿cierto?, investigaciones de mayor complejidad que también son desarrolladas, ¿cierto?, por parte de Carabineros de Chile, como por ejemplo, en mi caso que me convoca, ¿cierto?, en términos de tráfico de drogas, por ejemplo, la labor que desarrolla el OS7 de Carabineros. Y esto lo digo también en el sentido de que la labor policial que desarrolla Carabineros debe estar enfocada en todo este ámbito,
en un ámbito, ¿cierto?, de situación de flagrancia, en un ámbito, por ejemplo, se observan la venta, ¿cierto?, flagrante, ¿cierto?, de droga afuera de un domicilio, entendemos que están habilitados, en este caso, por el artículo 206 del Código Procesal Penal, por ejemplo, no solamente para controlar, en este caso, al consumidor, ¿cierto?, el consumidor que está adquiriendo, en este caso, la sustancia ilícita, sino que también, obviamente, la detención de esta persona que está transfiriendo este papelillo a cambio de alguna cantidad de dinero, e incluso, de acuerdo a los signos evidentes que pueden ir surgiendo en ese momento, podrían hacer ingreso a este domicilio de conformidad al artículo 206 del Código Procesal Penal. También entendemos de que este rol de carabineros también puede implicar investigaciones de lato conocimiento, investigaciones que pueden también llevar a cabo a la desarticulación de importantes organizaciones criminales. No nos olvidemos que normalmente los cabecillas, ¿cierto?, las personas que cometen este tipo de delito y son líderes de organizaciones criminales o de bandas criminales, normalmente no los vamos a encontrar en la venta al menudeo, no los vamos a encontrar efectuando esta venta a las afueras del domicilio, sino que más bien estas personas son soldados que son encargados por parte de estos líderes de banda, ¿cierto?, que ellos normalmente incluso viven en lugares distintos en los cuales se está cometiendo este delito. Entonces, por eso lo digo, sobre todo en el rol fundamental que debe efectuar la policía y también Carabineros de Chile en el sentido de actuar en base a esta situación de flagrancia, en base a esta facultad autónoma y sobre todo también en investigaciones de datos, en este caso conocimiento. Sin lugar a dudas que en las situaciones, digamos, de verificación de los antecedentes, los cuales pueden ameritar o no respecto a la detención de un imputado, tenemos sin lugar a dudas que el parte policial, ¿cierto?, y la declaración del funcionario que participó en el procedimiento es fundamental. Sabemos que muchas veces por orgánica propia de Carabineros, ¿sí?, y también de la Policía de Investigaciones, ¿cierto?, que muchas veces redacta el parte es el funcionario de guardia y no es precisamente el funcionario que participa de manera activa, en este caso, en el procedimiento. Y en ese contexto es fundamental no solo contar con los antecedentes en el parte policial, sino que también contar con una buena declaración, ¿cierto?, del propio funcionario. También, en términos generales, normalmente siempre nos quedamos, ¿cierto?, en esta situación del parte policial y también con la declaración del funcionario policial, como casi como diligencia, ¿cierto?, que señala, que refiere el fiscal casi de manera automática. Sin embargo, hay una serie de aspectos que también deben ser recogidos por parte de la policía al momento de estar frente a un delito flagrante. No me voy a extender mucho por un tema de tiempo, pero bien sabemos que muchas cosas se pueden realizar en un sitio del suceso, muchas cosas se pueden, ¿cierto?, verificar en base a un empadronamiento testigo, que también es una facultad autónoma, ¿cierto?, poder verificar la existencia de otros testigos que hayan sido, en definitiva, ¿cierto?, hayan tomado conocimiento respecto del hecho ilícito. Y además incluso la presencia también de, por ejemplo, personal técnico, como por ejemplo el Labocar, para efecto de poder aún así acreditar mucho más el correspondiente delito. Esta función también, ¿cierto? Y en términos, digamos, de la flagrancia, en términos también de investigaciones más de lato conocimiento, ¿cierto? Debemos siempre considerar que la labor y el rol policial no termina, y esto aquí es casi un planteamiento de la Fiscalía, ¿cierto? En el sentido de que el rol policial no termina al momento en que se efectúa la detención por flagrancia. E incluso podríamos decir de que este rol policial tampoco culmina con la sola entrega de este informe policial cuando ustedes han realizado una investigación de lato conocimiento con varias diligencias, pero no culmina con eso, en el sentido de que el tribunal otorgó, por ejemplo, las órdenes de detención y posteriormente se efectúa la formalización respecto de los imputados. No termina ahí. Y sabemos de que, en definitiva, el rol de funcionario policial, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, solamente va a culminar cuando esta sentencia esté ejecutoriada. Es decir, cuando ya se haya desarrollado un correspondiente juicio oral, cuando ya se haya desarrollado, y respecto de dicho juicio oral ya no procedan ningún tipo de recurso, en este caso, en su contra. Es en ese momento en el cual podríamos decir que se podría realizar un balance respecto de la labor, en este caso policial o de Carabineros, ¿cierto? Y ese es el momento en que podríamos decir que terminó, en definitiva, la participación de ese procedimiento del funcionario policial. Esto es fundamental, ya que la mejor forma de plasmar un excelente trabajo policial es precisamente con el funcionario policial declarando en el juicio y funcionario policial dando los antecedentes con un principio de inmediación, con este contacto directo que puede tener, en definitiva,
¿cierto?, el juez, ¿cierto?, con el funcionario policial, para que pueda adherir, en definitiva, y saber precisamente qué es lo que fue lo que sintió el juez, que sintió el testigo en ese momento, qué fue lo que sintió el funcionario policial al momento en que efectúa esta detención por flagrancia, o cuáles fueron las circunstancias que ameritaron, ¿cierto?, de que, en definitiva, el funcionario policial estimara como una determinada situación un indicio suficiente para poder practicar, ¿cierto?, un control de identidad. Eso, obviamente, que los intervinientes nosotros, cuando estamos en la audiencia, ¿cierto?, de control de detención, muchas veces tenemos solamente el documento, digamos, y malamente están todos los antecedentes, ¿cierto?, expuestos en el parte policial o en la propia declaración del funcionario policial que participó en el procedimiento. Entonces, en ese contexto, específicamente, es relevante y de suma relevancia, ¿cierto?, que se plasme la mayor cantidad de antecedentes en el parte policial, así como también en la propia declaración del funcionario de Carabineros. Aspecto que a su vez, como les digo, va a ser corroborado a su vez cuando ya llegue a juicio, ¿cierto?, la causa, y en definitiva va a poder contar el propio funcionario policial cuáles fueron esos indicios que motivaron la correspondiente detención. En términos, digamos, y ahora voy a ser bastante breve porque entiendo que me queda poco tiempo, pero en términos de ley de drogas, ¿cierto?, corre completamente esta distinción que les digo en el sentido de que hay que realizar detenciones por flagrancia, como asimismo también investigaciones de lato conocimiento, ¿ya? Sobre todo cuando queremos desbaratar muchas veces una organización criminal, y en ese contexto se debe, ¿cierto?, proceder de acuerdo a la policía investigativa, con una policía que tenga la capacidad también de poder efectuar, obviamente, investigación previa, correspondiente tanto a escuchas telefónicas, ¿cierto?, labores de vigilancia, los cuales siempre van a requerir, ¿cierto?, la existencia de una orden de investigar previa por parte de la Fiscalía. También debemos considerar muchas veces las circunstancias propias que viven cada funcionario policial, ya que sabemos que muchas veces están, trabajando de noche, ¿cierto?, muchas veces con las condiciones bastante difíciles, ¿cierto?, no lo digo en términos, digamos, organizativos, sino que lo digo sobre todo en términos de las dificultades que se producen y las dificultades que se ven envueltos al momento de poder intervenir una situación de flagrancia, sobre todo en aspectos de peligro también que pueden, ¿cierto?, afectar, en este caso, a un funcionario policial. Acá es relevante, ¿cierto?, siempre tener en consideración, tal como lo señaló la magistrada, ¿cierto?, Casanova, las circunstancias de los indicios, que son indicios importantes, que deben ser de relevancia y claramente plasmados en el parte policial y también en la correspondiente declaración. Asimismo también, en términos del artículo 206 del Código Procesal Penal, entendiendo la existencia de signos evidentes para la comisión de un delito, los funcionarios policiales a juicio, en este caso a mi juicio, creo que están en condiciones, digamos, de poder efectuar una entrada a un correspondiente domicilio, y también, tal como lo asevera el propio artículo 129, ¿cierto?, la situación de la persecución que se va produciendo, ¿cierto?, al momento en que ya se produjo el delito por flagrante, y en ese contexto el funcionario policial va en persecución, en este caso de un imputado, y el imputado normalmente puede hacer ingreso a otros domicilios. Entendemos que la norma del artículo 129 de igual forma permite, en este caso al funcionario policial, poder hacer ingreso a este domicilio con el objeto de poder lograr la detención respecto de dicho imputado. Estos aspectos, como les decía, pueden ser considerados por distintas formas por parte de los tribunales de justicia. Recuerden que estamos siempre en un sistema de contrapeso, en un sistema de orden adversarial, en el sentido que normalmente, seguramente, ¿cierto?, a este rol de persecución, a esta labor de persecución que está realizando un funcionario policial, el fiscal seguramente en la audiencia de control va a decir que está permitido, de acuerdo al artículo 129 del Código Procesal Penal, pero sin embargo va a ocurrir seguramente, ¿cierto?, que el defensor va a hacer referencia de que no está permitido, toda vez que el funcionario policial debió haber, ¿cierto?, por ejemplo, haber llamado al interior del domicilio con el objeto de verificar de que el propietario le diera la anuencia o la autorización para poder hacer ingreso, en este caso, al domicilio, o bien el funcionario policial debió haberse abstenido, digamos, de efectuar detenciones, sino que haber llamado al fiscal, y con aquello haber llamado en definitiva al tribunal para poder pedir la autorización para el correspondiente ingreso. Obviamente que son elementos que se deben esbozar en el caso en concreto, y de acuerdo al caso en concreto, si el funcionario policial estima de que se está generando una situación de flagrancia, se produce la persecución y se debe hacer ingreso para lograr la detención respecto de dicho imputado, a mi juicio se debería hacer ingreso toda vez que se encuentra facultado por el artículo 129 del Código Procesal Penal.
hay muchos temas también relevantes, por ejemplo, la denuncia anónima, ¿cierto? Es relevante contar con todos los antecedentes para efecto de poder consignar y otorgar mayor corroboración, ¿cierto?, a los elementos que están siendo aportados por parte del denunciante. Entendemos por parte de la Fiscalía y se comprende también las circunstancias de que no todas las personas están dispuestas a entregar su identificación, que eso es una realidad que existe actualmente. Y también tenemos en consideración, y acá me detengo por último, ¿cierto?, en los aspectos, digamos, de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a las diligencias que se pueden realizar. Yo creo que ya entendemos, y así lo he esbozado al momento de hacer instrucciones, por ejemplo, a la policía, en el sentido de que no se pueden realizar diligencias respecto de niños, niñas y adolescentes sin la presencia de su abogado defensor, lo que no indica, es cierto, que se puedan recabar todos los antecedentes respectivos para efecto de poder efectuar una detención por flagrancia, ¿ya? Y también no significa que no deban llamar al fiscal, ¿cierto?, para poder efectuar mayores diligencias, toda vez que también podría, por ejemplo, pedirse algún tipo de autorización al juez con el objeto de poder realizar precisamente alguna diligencia respecto del niño, niña o adolescente. Entonces, en ese contexto creemos, en definitiva, y creo así firmemente, en el rol policial, en el rol, en este caso, de carabineros. Creo que son el pilar fundamental, como señalé, ¿cierto?, del Estado, de este caso democrático, el Estado de Derecho, y que tiene un rol fundamental como auxiliar en este sistema de contrapeso que existe actualmente en un sistema adversarial como el nuestro, y que en definitiva vino, sino a mejorar, ¿cierto?, el antiguo sistema procesal penal que existía con anterioridad. Eso es, y muchas gracias. Agradecemos al fiscal Cristian Suárez por sus comentarios a estos aspectos procesales vinculados a la detención de las personas. A continuación, comentará la defensora Miriam Reyes. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Tiene un posgrado de máster en Derechos Humanos y Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá y Federación Iberoamericana de Ombudsman, diplomado en Problemas Actuales del Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Problemas Actuales del Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, y actualmente es defensora local de la Florida y abogada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevando casos bastante conocidos a nivel internacional y nacional. Damos la bienvenida a doña Miriam Reyes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha bien. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación de participar en esta clase, foro. Saludo especialmente al Instituto de Estudios Policiales, a la Universidad de Alcalá, que como se señalaba fue el espacio en el cual realicé estudios de máster en Derechos Humanos. Y encantada de participar de esta actividad académica en que se me invita a comentar la exposición de la magistrada Casanova que nos ha precedido. La verdad, respecto de eso, hay algunos puntos que pretendo relevar. En primer término, bueno, hacer presente que desde la defensa, tanto defensa penal pública como de la defensa privada, la lógica o la óptica a través de la cual nosotros desplegamos nuestras actuaciones en el proceso penal, dice relación con una óptica de garantías y de forma más genérica con una óptica de derechos humanos. El primer análisis que realiza todo defensor y defensora, tanto en una audiencia de control de detención como en la audiencia de juicio oral o las etapas intermedias del proceso, dice relación con una mirada desde los derechos humanos que por la actuación policial y por la actuación del sistema de justicia están siendo restringidos o están siendo mermados o incluso privados, cuando una persona es privada de libertad absolutamente por una sentencia penal. Nuestra mirada es decir, mire, esta privación de derechos fundamentales se ajusta o no a la normativa vigente, a la normativa constitucional, a lo legal y a la normativa internacional de protección de los derechos humanos. Entonces, esa es la primera mirada que tiene la defensa de un imputado. De manera de poder controlar, nos han hablado las ponencias anteriores, estos contrapesos, digamos, la defensa controla, pretende controlar a través de las actuaciones ante los jueces, en particular los jueces de garantía, que cualquier privación de derechos de una persona sea conforme a la ley, la Constitución y los tratados. Entonces, en ese marco,
tomando en consideración, a efecto de poder ir comentando lo que la magistrada nos manifestaba, en relación al origen del Código Procesal Penal que rescata en su mensaje, y en su mensaje efectivamente reflexiona sobre cómo el sistema de justicia penal acarrea o acarreaba en su momento y se pretendía superar una profundización de la marginalidad. La verdad que eso se puede traducir hoy día en qué ocurre cuando la actuación policial o las actuaciones de los mismos tribunales atentan en contra del principio de igualdad. Y al efecto, para nosotros como defensa, y una mirada de derechos humanos es poder socializar y poder compartir el concepto de estereotipos, que me parece interesante compartir en una instancia como esta con funcionarios policiales. Porque el estereotipo, la verdad es que es aquella práctica o aquella forma de entender un procedimiento o una actuación que va dirigida a una persona desde la pertenencia de esa persona a un determinado grupo respecto del cual el funcionario policial o la autoridad judicial considera que tiene algunas características negativas. Son violentos, por ejemplo. El estereotipo, nosotros lo hemos podido encontrar muchas veces en actuaciones policiales, que este atentado a la igualdad, de no mirarlos a todos por igual, sino decir, mire, ¿sabe qué? En esa villa, en esa población, en ese sector hay tráfico de droga, y por lo tanto la actuación policial se encuentra más validada en orden a realizar más controles de identidad con indicios más lábiles o más agudos, porque en ese sector existe un tráfico de drogas permanente. Entonces ahí la defensa cuestiona la actuación policial y dice, mire, está tratando a las personas de manera discriminatoria. Que ha sido una evolución, esto ha sido una evolución que se ha ido superando, pero me llamó la atención de los comentarios de la magistrada como desde los inicios de la reforma procesal penal, aquello era una preocupación y hoy día, la verdad, continúa siendo una preocupación. Lo podemos visualizar, bueno, entiende que hay funcionarios de todo el país, lo podemos visualizar claramente cuando se considera, por ejemplo, una actuación policial diferenciada respecto de pueblos indígenas. Actuación policial diferenciada, por ejemplo, respecto de barristas. Actuación diferenciada que incluso nosotros pudimos analizar cuando se produce un atropello de un barrista de Colo-Colo, que definió incluso desde la propia actuación. Perdón. Miriam, por favor, reactive su audio, gracias. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, por ejemplo, actuación estereotipada desde la perspectiva judicial incluso, nosotros se puede observar, y lo pongo como ejemplo para la reflexión, cuando desde una actuación judicial se considera que una víctima perteneciente a un determinado equipo de fútbol necesariamente tiene que haber estado haciendo cosas en contra del orden público y por eso le pasó lo que le pasó. Esos análisis estereotipados son los que la defensa en algunas de sus actuaciones releva y cuestiona, pero no por una cuestión meramente formal, sino porque la relevancia que tiene para nosotros lo que es el principio de igualdad. Es decir, que ninguna actuación policial se base en un prejuicio. Y eso, siguiendo la línea de la magistrada, claramente, por ejemplo, cuando se produce una situación de esa naturaleza, se produce una tensión en que el tribunal tiene que valorar si esa actuación policial, por ejemplo, un control de detención en una zona donde se vende mucha droga y la persona solamente iba pasando por ahí, pero resultó sospechoso al olfato policial, si esa actuación, esa intervención en la libertad ambulatoria, esa intervención en la vida privada de la persona, es decir, el control de identidad y la revisión de sus pertenencias y vestimentas, se ajusta a derecho, es decir, ¿fue objetiva, fue razonable o se basa en un prejuicio? Ese es nuestro rol cuando nosotros cuestionamos la actuación policial, esto es la intervención
en los derechos de las personas por parte de las policías. Entonces, claramente siguiendo los análisis a los que la magistrada nos invitaba, en la audiencia de control de detención es precisamente donde se juega esta disputa de análisis sobre la objetividad, sobre lo razonable y sobre si se ajusta o no a derecho la actuación policial, y en el caso de que no se ajuste, ocurre lo que la magistrada señalaba, es decir, el procedimiento, la actuación policial no puede dar sustento a resoluciones judiciales. Los defensores penales, como lo manifiesta la magistrada en su ponencia, que dice que los defensores penales intentamos de todas las maneras posibles poder encontrarle, intentamos de todas las maneras posibles encontrarle errores al parte policial. La verdad es que eso no es tan así, digamos, porque la defensa no pretende encontrarle errores al parte policial por encontrarle errores, sino que precisamente lo que nosotros buscamos es de qué manera se plasma en el parte policial un procedimiento judicial que sea ajustado precisamente a la legalidad. Francamente no nos interesa que las actuaciones sean ilegales, muy por el contrario, lo que interesa es que las actuaciones sean legales y desde esa perspectiva la persona no se haya visto ni vaya a continuar sujeta a un procedimiento contraria a la normativa legal y constitucional. Los defensores, y en ese marco, claramente atendido lo expresado por la magistrada Casanova, claramente compartimos lo que dice en relación con que el parte policial debe contener un máximo de información, pero un máximo de información en definitiva que explique desde el punto de vista de los hechos, desde el punto de vista del contexto en el que se producen las detenciones, cómo se verifica y por qué razón se verifica este abordaje y esta intromisión del Estado en los derechos de la persona, en su derecho a caminar libremente, en su derecho a no ser allanada sus pertenencias, en su derecho a no ser allanado su cuerpo, de no ser interrumpida su vida diaria. ¿Qué justifica? Es la petición que la defensa en su mirada, como digo, no por buscarle errores al parte, sino por encontrarle el apego al derecho, ¿qué justifica que esa persona sea intervenida por el Estado? Y ese es el debate que efectivamente también señalaba el colega, ese es el debate que se da, el colega fiscal, que se da en la audiencia de control de detención. En la audiencia de control de detención, en la cual, bueno, la magistrada relata ella de manera como un control de detención bastante acabado, bastante deseable, que se haga de esa manera, es decir, por lo que ella nos cuenta, yo me parece que solo en una oportunidad tuve audiencias con la magistrada Casanova, pero no fueron de control, sino de audiencias programadas, pero por lo que ella relata, se da cuenta de que realiza de verdad un control de la detención bastante exhaustivo, y eso claramente valora porque permite efectivamente verificar que no hayan vulneraciones a los derechos de las personas. Control de detención que, como ella misma lo señala, y me parece muy, muy interesante, que le dice, mire, el olfato policial, hoy día, y eso es importante, y no es que nosotros, todas las personas tenemos, conforme a nuestra propia misión, digamos, muchas cosas nos dan la impresión de algo, y no me cabe duda, incluso es así, que muchas veces los funcionarios policiales les da la impresión de algo, de que hay un tráfico, de que hay especies ilícitas, de que la persona acaba de cometer un delito, les da la impresión, pero lo que me queda claro de lo que manifiesta la magistrada, y estamos de acuerdo en eso, de que no basta hoy día el olfato policial para fundamentar una actuación. Ahora, tampoco es deseable que el contenido o la justificación de la actuación sea una cuestión antojadiza, sino que necesariamente el esfuerzo a que ella invita en su ponencia, que me parece relevante, a que la policía en su parte objetivice
pueda explicar de manera detallada y de manera concreta y sobre todo de manera veraz por qué, en qué funda ese olfato, digamos, que ya no puede ser un olfato, sino que tiene que ser un indicio vehemente, un indicio fuerte, un indicio coherente de que efectivamente se produce la hipótesis legal de que la persona cometió, se apresta a cometer o tiene antecedentes respecto de la comisión de un crimen, simple delito o falta. Creemos que esas exigencias o esos contenidos del parte policial efectivamente a veces hacen falta, y es lo que lleva muchas veces a que la defensa cuestione las actuaciones policiales. Ahora, claro, efectivamente, ¿qué ocurre? Que cuando se advierte en la audiencia de control de detención que la actuación es ilegal, bueno, hoy día se puede apelar a esa resolución respecto a algunos delitos, la Fiscalía puede apelar respecto a algunos delitos la ilegalidad de las detenciones. Sin embargo, cuando aquello es confirmado, claramente el procedimiento policial no da sustento a la persecución penal, es decir, se termina ahí. La persecución y la persona no va a ser condenada o sancionada por ningún delito, aun cuando lo haya cometido. Porque detrás de toda esta lógica es que, de la lógica del Código Procesal Penal y de qué manera se construye esta reforma, precisamente para garantizar de mejor manera los derechos humanos en la persecución penal, es que no es posible construir una condena, y en eso la sociedad ha estado de acuerdo, en que no es posible construir una condena, una sanción penal con violación a los derechos tanto procesales como otros que se ven involucrados, como digo, la inviolabilidad local, la vida privada, la libertad personal. Si se afectan esos derechos, la persecución penal resulta inviable. Y claramente a la defensa le interesa la vigencia de los derechos fundamentales, y nos interesa también que la actuación policial adhiera a eso, desde que resulta, a nuestro modo de ver, que una policía respetuosa de los derechos fundamentales resulta ser fundamental para la democracia, como lo ha manifestado también el colega fiscal. Eso es lo que podría yo comentar respecto de lo que la magistrada nos ha ilustrado en cuanto a su visión de los controles de detención. Hacer presente también, comentar que como defensa, y lo realiza tanto las defensas públicas como privadas, a veces ocurre que en las audiencias de control se realizan denuncias en contra de los funcionarios policiales, y en ese contexto las denuncias por violencia innecesaria, por maltrato, por apremio, las figuras penales que se puedan estar ahí involucradas en un procedimiento policial en que ya no solo hay un tema de no justificar la actuación, sino que aparece que la policía ha actuado fuera de sus facultades respecto del cuidado, el respeto a la integridad de la persona a quienes están deteniendo. Entonces el control de detención también adquiere y tiene ese momento en algunos casos en los cuales la defensa, instruida por su representado o en conocimiento de un relato que ha dado su representado, que ha sido víctima de algún tipo de violencia por parte de la policía, esa es una pregunta obligatoria nuestra, digamos, todos los defensores. Una de las cosas que siempre le preguntamos a nuestros entrevistados en la audiencia, en la entrevista previa, es si tiene algún recurso. Se me mutea solo. Y cuando existe alguna denuncia al respecto, la defensa tiene, bueno, la obligación y en representación de su representado a denunciar este tipo de cuestiones de manera que sean investigadas. Esos son mis comentarios a la ponencia de la magistrada, a quien también aprovecho de agradecer y saludar a los funcionarios que están escuchando este seminario, y quedo disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, defensora. Tenemos varias preguntas, pero en razón al tiempo vamos a seleccionar algunas. Hay bastante sobre ley de drogas, específicamente sobre hallazgo de marihuana. A la magistrada Casanova se le pregunta,
Entendiendo que existen comunas que mantienen dispositivos dron y que muchas veces realizan sobrevuelos en diferentes lugares de la comuna. Si en alguno de esos vuelos se percatan de una plantación de marihuana, ¿es posible considerar los registros audiovisuales de dicho dron como una evidencia fehaciente para proceder al ingreso de domicilios por flagrancia? Más aún cuando el operador del dron quiere informar de forma anónima. En este mismo sentido, ¿cuáles son los pasos correctos con respecto al denuncio de una plantación de marihuana en un domicilio? Mire, el tema de los drones es un tema bastante discutido, súper discutido, y respecto a eso yo creo que podemos encontrar variados tipos de decisiones. Me parece que la forma como de ajustar el procedimiento lo más posible es... Música. A ver, la pregunta es la hipótesis que el dron lo maneja un particular, no un funcionario policial, ¿cierto? Señala, claro, los drones que existen Claro. en distintas comunas, puede ser de los de las municipalidades u otros. No, ya. Miren, si a un funcionario policial le llegan las imágenes de una persona con un dron de una plantación de marihuana, el funcionario policial tiene que ponerse en contacto con el fiscal. Es la única forma, y me parece que no habilita para realizar flagrancia, porque la flagrancia tiene que ser algo en que el funcionario policial pueda observarlo de manera directa, que pueda percibirlo de manera directa. Y en este caso, si bien está la plantación, no cuesta nada con llamar al fiscal para que se pueda conseguir una orden de entrada y registro, a lo mejor inmediata en términos verbales, por el juez. Me parece que es muy delgada ahí la diferencia, como para poder estimar que la exhibición de las imágenes, a lo mejor en vivo, al funcionario policial pudiese considerarse como una hipótesis del artículo 130. No creo. Me parece que debiese necesariamente el funcionario policial comunicarse con el fiscal para que el tribunal, a lo mejor el tribunal observando las imágenes o al relato del fiscal, pueda autorizar en este caso una entrega de registro. Perfecto. Para la incautación de las plantas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el fiscal Suárez. Una gran cantidad de procedimientos policiales concretan la detención de una persona mediante la información recepcionada o transmitida vía radial, ya sea por SENCU u otro vehículo policial donde se indican vestimentas o características superficiales. En esta instancia, ¿es esta instancia cuestionable? ¿Será muy vaga estos antecedentes como para derechamente detener a una persona? ¿Sería factible practicar el control y recabar más información para informar a un imputado del motivo de la detención y dar lectura a sus derechos? No, para mí, por el contrario, esos antecedentes que se están otorgando mediante cierta información radial, en el sentido de que nos están aportando antecedentes que pueden ser respecto de un imputado en la comisión de un delito, yo no lo veo inconveniente en que pueda ser considerado para efecto de poder efectuar la detención. El artículo 130 establece incluso hipótesis propias de cuando hay una persona tenga un signo, digamos, por ejemplo, sangre en su cuerpo, o algún signo que permitiera establecer, ¿cierto?, que tuvo participación en un delito, pues permite en definitiva efectuar la detención. Entonces, al revés, o sea, yo veo que en definitiva estos antecedentes que se están aportando vía radial, que se están aportando en definitiva, ¿cierto?, a los funcionarios policiales y a su vez permiten en definitiva lograr la detención de una persona, son antecedentes que tienen que ser considerados para efecto de poder proceder en definitiva a la correspondiente detención. ¿Ya? ¿Puedo agregar algo, Juan Patricio? Muy breve. Sí. No, es que con respecto a eso, a la pregunta que se le hizo al fiscal, muchas discusiones también se producen porque, por ejemplo, la indicación que se le da al funcionario policial es que es un joven de tez morena con ropa deportiva. Y la verdad es que si uno sale a caminar por la Plaza San Bernardo, el 99% de los jóvenes son de tez morena y con ropa deportiva. Entonces, ¿qué es lo que hizo que el funcionario policial se dirigiera a esa persona? Me parece que debiese haber algo más que solo la tez morena y la ropa deportiva. Y por ese tipo de cuestiones también se produce el debate. Claro, eso no. Está, si me permite también, claro, efectivamente, o sea, en el fondo son antecedentes relevantes, ¿cierto?, lo que están siendo aportados mediante telefónicamente, partiendo de la base de que esta persona cometió un delito
¿cierto? Se van a dar indicaciones de sus vestimentas, por ejemplo, para proceder en definitiva a su correspondiente detención. Yo no veo inconveniente en cuanto esto pueden ser signos relevantes para efectos de establecer su participación. Obviamente que no pueden ser antecedentes generales, digamos, no pueden ser, no sé, elementos, digamos, que no permiten diferenciar a una persona de otra. Tiene que haber un elemento, digamos, de trascendencia. Por lo menos el artículo 130 hace referencia, ¿cierto?, a un signo de haber participado con anterioridad. Por ejemplo, está el ejemplo, ¿cierto?, de la sangre, ¿cierto?, o algún signo de haber participado de manera más o menos directa en la comisión de un delito, ¿ya? Muy bien. Agradecemos entonces a nuestros expositores del día de hoy, a la magistrada Magdalena Casanova, al fiscal don Cristian Suárez y a la defensora doña Miriam Reyes por habernos acompañado en esta tarde, absolviendo las preguntas y comentando y desarrollando las ponencias en torno a las situaciones de legalidad o ilegalidad que se producen en un control de detención. Ciertamente este tema daría solo este tema para un seminario completo, donde podríamos conversar justamente los aspectos relacionados a la detención de las personas. Sin embargo, lo que queremos hacer aquí en esta oportunidad es reflexionar, plantear posibilidades e ir armando de alguna manera mejoras en nuestro se desarrollan. Recordemos que los tribunales de justicia, los operadores jurídicos, tanto fiscales, jueces como defensores, ellos se basan en la información contenida y plegada por la policía en los partes policiales de las que se deja registro. Por eso ya esta tarde de lo importante que es la ociosidad y una cierta perfección o perfeccionamiento o ir mejorando cada vez más esta situación. Agradecemos entonces a estos profesionales, les invitamos a que sigan conectados en esta actividad y a continuación hemos preparado para los presentes una actividad de coaching que va a estar a cargo de Vanessa Ramírez del Instituto de Estudios Policiales y de Academia Humanitas. Vanessa, ¿nos escuchas bien? Sí, les escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Sin duda, los temas que hemos estado escuchando en la presentación de los profesionales que nos han acompañado son de tremenda importancia. Hay muchas preguntas que se han hecho a través del correo electrónico y que estamos registrando como instituto para poder dar respuesta como parte del material formativo que se va a generar a partir de este curso. Y en el espacio que yo les quiero compartir en este momento, la invitación es a mirar estas realidades que nos confrontan y que nos interpelan en el quehacer policial diariamente, a partir de una pregunta que nos planteamos y que tiene que ver con la invitación a reflexionar respecto de cuál es nuestro desempeño como funcionarios policiales y también como cualquier otro tipo de profesional o de persona que desarrolla un área de trabajo, que tiene que ver con si ser policía es un trabajo o es una vocación. Y esa es una pregunta válida que yo los invito a considerar en este espacio como un momento de reflexión que nos permita generar una mirada introspectiva, una mirada interna hacia cada uno de los desempeños que ustedes desarrollan en su quehacer cotidiano, a la luz de los cuestionamientos que muchas veces surgen respecto de cómo se desempeña ese rol, de cuáles son las competencias que las personas que desempeñan el rol policial en nuestro país y en otros países de las Américas necesitan considerar para poder desarrollar una buena función, por ejemplo, en el contexto del proceso penal que hemos estado revisando en esta tarde y en otros. Y desde ese punto de vista, la invitación inicial de este momento, que es muy cortito, es a que ustedes puedan ir reflexionando las preguntas y compartiendo con nosotros sus reflexiones a través del chat y también a través de la página web en el Comparte con Nosotros, principalmente como un espacio para cada uno. ¿Por qué? Porque las personas no somos solamente funcionarios que desempeñamos un determinado rol, somos también sujetos humanos con una subjetividad que es relevante a la hora de desarrollar nuestra interrelación con otras personas en contextos que son diversos, en contextos que muchas veces además son adversos y que nos cuestionan respecto de cómo estamos desarrollando la tarea. Y es por eso que queremos invitarlos a iniciar este proceso final de la tarde de reflexión con el siguiente video que queremos compartir con ustedes, que probablemente algunos de ustedes han visto, que conocen en las redes sociales, etcétera, pero que queremos invitarles a mirar desde la óptica de las preguntas que nos estamos haciendo hoy. ¿Ser policía es un trabajo o es una vocación?
Vamos a ver el video y a continuación vamos a hacer algunos comentarios. Les invito nuevamente a que podamos compartir nuestras reflexiones respecto de lo que vamos a ver y de lo que vamos a comentar con posterioridad a través del chat, para que podamos ir haciendo este diálogo que, si bien frente a una condición como la digital que tenemos hoy día para desarrollar este curso nos presenta algunas limitaciones, no obsta que podamos efectivamente también interlocutar, hacer preguntas, reflexionar en conjunto con el respeto, la colaboración y el sentido fraterno que ha ido acompañando el desarrollo de esta jornada y de este curso durante la semana. ¿Estamos en condiciones del video, me parece? A veces la tecnología nos cuestiona un poco. Estudia, no seas policía. Es verdad, estudia y no seas policía, porque vas a saber lo que es ir a trabajar todos los días, incluidos sábados, domingos y días. ¿No estamos compartiendo pantalla? Vas a perder los cumpleaños de tus... ¿Se ve? No, no aparece en la pantalla. Vamos a... Perfecto. Vamos a... Ahora sí, me parece. Hay audio, pero no video. Ah, perfecto. Ahora encontramos cuál es el problema. Denme solo un segundo. Ok. ¿Se ve el video? ¿Se ve la imagen? No. No. Creo que primero hay que abrir el video y después compartir. Juan Exactamente. Patricio. Sí. Sí, Exactamente. nunca lo he hecho, Mientras pero tanto, creo que es así. Exacto, exacto. Mientras tanto, algunos están compartiendo algunos comentarios en el chat. Es importante que mantengamos esta perspectiva de respeto y colaboración. Para muchos la indicación, la reflexión es que efectivamente el trabajo policial es una vocación que implica una forma de vida al policía y a su familia, por ejemplo, sin perjuicio de que vemos de todo como en todas los desempeños profesionales. Hay gente buena y gente mala en todas partes, gente que actúa desde la integridad y no en distintos niveles, y la idea de este momento de reflexión es justamente hacernos la pregunta de cuáles son las cosas que nos están movilizando a nosotros en el desempeño de nuestra labor policial. Ese es un aspecto tremendamente relevante a la hora también de identificar cuáles son las potencialidades que tenemos como seres humanos para desempeñar este rol, y además cuáles son las implicancias que eso tiene para la mejora continua de lo que hacemos cotidianamente en función de, por una parte, desarrollar mejores procedimientos, mejores procesos, pero también para resignificar el valor que tiene el desempeño del rol policial en distintos contextos. Nosotros en este curso estamos compartiendo con funcionarios que se desempeñan desde Carabineros de Chile, también desde la Policía Marítima, desde la Policía de Investigaciones y de otro tipo de profesionales que se ven vinculados en su quehacer profesional a la labor que desempeñan los funcionarios de policía. Por lo tanto, la reflexión efectivamente apunta a todas las personas que se ven que van desempeñando de alguna manera su rol y su labor.
Efectivamente, también es tremendamente importante observar los desafíos que tiene el desempeño del rol policial a propósito del lugar en que se desarrolla ese rol. Nosotros hoy día tenemos personas que participan desde ciudades extremas de nuestro país, Chile Chico, en la Patagonia, por ejemplo, personas de Cabo de Hornos, en Magallanes, personas de Arica, de Iquique, de distintas zonas, y no solo desde la región metropolitana, y por lo tanto, efectivamente, un cuestionamiento tremendamente importante tiene que ver con dónde estamos desempeñando nuestro rol y cuáles son las características que los espacios en los cuales nosotros nos desenvolvemos también inciden en la manera como podemos desarrollar esta vocación de servicio y de entrega a la comunidad. Porque efectivamente los funcionarios policiales son parte de la comunidad y están llamados a servir a la comunidad en la forma en que han elegido hacerlo desde este rol y desde esta función, que también implica competencias. ¿Cómo estamos con el video? Juan Patricio, ¿Se logra ¿tenemos? ver? No. Sí, se logra. No, aún no se ve. Aún no se ve. Bueno, tenemos algunas dificultades. Denme solo un segundo. ¿Ahí se ve? Todavía no. Sería como más factible enviar el link para que cada uno ingrese a la página. Sí, vamos a ver si podemos solucionarlo de esta forma. ¿Ahí se ve? ¿Logra ver ahí? No, todavía no se ve el video. ¿Pero No, se ve nada de alguna nada. imagen de compartir pantalla? ¿Nada? Nada. No, no se ve nada. Ya. Sí. Vanessa, me parece que el video vamos a tener que dejarlo para mañana. No ha sido posible habilitarlo. No te Le escuchamos, aparece Vanessa. una flecha de color verde hacia arriba. Eso es para compartir pantalla. Sí, no sé, por alguna razón el sistema lo está impidiendo. Exacto. Pero no se preocupen, vamos a continuar comentando algunas ideas respecto de lo que proponemos como tema de reflexión para este momento. Ustedes van a poder continuar reflexionando con nosotros a través del chat y probablemente mañana vamos a poder compartir este espacio de video u otros a partir del contenido de este momento de acompañamiento que hemos ido generando. Decíamos que efectivamente muchas veces el desarrollar el rol policial implica enfrentar también los estereotipos relacionados con lo que significa ser policía. Para algunos de nosotros para algunos de ustedes, más bien yo me sumo, digamos, al equipo, para muchos de ustedes probablemente hubo una interpelación importante a la hora de tomar la decisión para elegir este camino profesional que tiene que ver básicamente con los riesgos que implica desempeñar una función policial, con el reconocimiento social que puede o no tener el desempeño de ese rol, pero también para muchos ha sido una vocación soñada desde niños o desde niñas, en donde ha habido el deseo de poder comprometerse con la labor de un país desde instituciones que pertenecen también al Estado y que implican la responsabilidad de todo el Estado para proteger y promover el desarrollo de las personas para esa vida buena que todas las personas aspiramos a tener.
Y en ese sentido, el desempeño del rol policial tiene diversas implicancias. Lo hemos ido conversando y se intuye a partir de lo que hemos trabajado esta tarde, que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de realizar un trabajo de calidad profesional, que tenga excelencia, que tenga impecabilidad, que efectivamente dé respuesta a los procesos que cada vez nos van demandando más y más competencias profesionales y que también son una oportunidad para desarrollar nuestras propias potencialidades, porque muchas veces nos vamos quedando en el quehacer cotidiano de repetición de ciertas cosas, pero es importante considerar que en la acción que desempeñemos en el día a día va a ser muy importante considerar la reflexión de si acaso lo que estamos haciendo es suficientemente respuesta a nuestra capacidad o si hay cosas que necesitamos continuar desarrollando. Por cierto que el desempeño del rol profesional como policía también implica una tremenda responsabilidad que tiene que ver con hacerse cargo de nuestras acciones y con las consecuencias de nuestras acciones y con la respuesta que otros esperan del desempeño de nuestro rol. También implica el afrontamiento de múltiples riesgos que todos ustedes conocen y que nos enfrentan muchas veces a las situaciones de duelo y de pérdida que son importantes y que vamos a abordar en los próximos días en este espacio de conversación y de reflexión también. Efectivamente, la carrera policial es tremendamente criticada y sin embargo para muchos constituye una vocación de servicio y un llamado a considerar al otro en el desempeño de esa vocación que le da sentido a la propia vida de quien ejerce una labor policial, pero también a la vida de las personas que se ven impactadas por el ejercicio de ese rol desde la excelencia, desde el compromiso social, desde la dedicación que implica sin duda. Porque como decíamos recién, estas múltiples acciones que se desempeñan desde el ejercicio del rol tienen que ver con cómo todos nosotros procuramos una sociedad en que las personas puedan tener una buena vida en distintos niveles. Y esta excelencia, este desempeño de un rol competente y profesional, como es el rol del desempeño policial, no es un acto casual que hacemos esporádicamente, sino que es un hábito. Debe ser una acción consciente y debe ser una acción constante, que implica, por una parte, el desarrollo de conocimientos que son específicos y que cada uno de ustedes ha ido aprendiendo, por una parte, en sus escuelas de formación y también en el desempeño de su rol a lo largo de la vida profesional, en que muchos probablemente llevan muchísimo tiempo como desempeño. Y eso corresponde a lo que desde la óptica de la gestión de competencias podríamos comprender como nuestros saberes, aquellos que necesitamos saber para poder incorporar efectivamente la acción policial de una manera excelente. Por otra parte, este desempeño profesional requiere el poder desarrollar habilidades que son de carácter personal y que las vamos a mirar con detención en el capítulo del día jueves y que tienen que ver con el saber hacer. Es decir, aquello que tengo que hacer se compone de una serie de características que tienen que ver con cómo yo desempeño mi rol y que no solo tienen que ver con la instrucción o con el quehacer habitual de los procedimientos, sino que implican la reflexión permanente de qué es aquello mejor que yo puedo incorporar a mi labor para desempeñar un rol muchísimo más profesional permanentemente. Y además implica un tercer componente que es tremendamente importante y que son nuestras actitudes y que tiene que ver con el ser de cada uno de nosotros. Cuáles son los principios y valores que orientan nuestra vida en los distintos aspectos de nuestra vida y que también inciden en la manera como nosotros desarrollamos una labor policial, que tiene que ver con aquellas cuestiones que nos constituyen como individuos, por una parte nuestra identidad, por otra parte nuestra historia, nuestra propia biografía y además aquello que tiene que ver con lo que nosotros somos capaces de comunicar a otros y aquello por lo cual los otros también nos recuerdan. Entonces es interesante preguntarse desde la óptica de esta reflexión, ¿cuáles son las cosas que las personas que intervienen con ustedes en su desempeño profesional como funcionarios policiales van a recordar de ustedes? ¿Qué es lo que la persona se va a quedar? ¿Con qué se va a quedar? ¿Cuál va a ser aquella característica, aquella entrega, aquel servicio que los otros van a recordar de usted? Esa es una pregunta de reflexión tremendamente importante que nos lleva a un par de preguntas finales que tienen que ver con un ejercicio que yo los quiero invitar a que ustedes realicen en su fuero interno, que eventualmente lo puedan compartir, pero que también lo puedan dejar, si usted quiere, como una tarea, como un proceso a reflexionar posteriormente a este encuentro, y que tiene que ver con identificar cuál es el principal logro que usted identifica en su desempeño profesional. ¿Cuáles son las cosas que usted hace bien? Las cosas que le han impactado positivamente a otras personas en distintos contextos, de distinta manera. Por otra parte, también reflexionar
cuáles son las principales dificultades que usted observa en el desempeño profesional y que probablemente podrían traducirse en algún momento en la necesidad de recibir acompañamiento, formación y desarrollo, porque no necesariamente necesitamos saberlo todo, porque no siempre somos suficientemente asertivos en un contexto social que además cambia y que demanda de nosotros nuevas capacidades, nuevos conocimientos, nuevas actitudes. Y finalmente, yo quisiera dejarlos con la reflexión del desafío respecto de cuál es el principal desafío que usted identifica para fortalecer el desempeño de su rol profesional y de su función policial. ¿Cuáles son las cosas que usted considera que debería poder potenciar? Desde cuestiones básicas como las habilidades comunicativas, la oratoria, la capacidad de registro de información, la capacidad de comunicarse con otros, a otras que tengan que ver con competencias de mayor complejidad. Es importante identificar esto y yo los invito con mucha cordialidad a que lo podamos compartir en estos espacios porque hay una cuestión que no deja de ser significativa a la hora de reflexionar sobre lo que les hemos querido compartir en este espacio de acompañamiento y que tiene que ver con que solo vale la pena luchar y vivir por aquello a lo que se está dispuesto a morir. Y cada uno de nosotros cuando dice que desempeña una labor que tiene que ver con una vocación, probablemente está dispuesto también a al padecer que implica desempeñar esa vocación. Y ahí hay un desafío importante que tiene que ver con resignificar el rol policial que cada uno de ustedes desempeña, con observar dónde están los desafíos de mejora continua y con valorar y visibilizar aquellas cosas que ustedes en sus distintas unidades, en sus comunidades, en los espacios de equipo y en el trabajo institucional realizan en forma cotidiana. Efectivamente, como dice la reflexión, mientras más nos capacitemos, nos retroalimentemos, escuchemos cosas como esta y reforcemos ciertos conocimientos y contenidos, nos vamos a poder sentir mucho más competentes en el desempeño de nuestro rol y también nos vamos a poder sentir muchísimo más acogidos en lo que significan los desafíos del quehacer policial. Vamos a dejar reservado para mañana continuar esta reflexión. Yo los invito, estamos registrando sus opiniones y sus comentarios en el chat y nos parece tremendamente valorable que hayan muchísimos comentarios que efectivamente dan cuenta de que estos espacios de reflexión son importantes y son valiosos. Muchas gracias por el espacio y continuamos con el momento final de este encuentro. Agradecemos a Vanessa Ramírez Martín por este momento en que nos ha permitido también reflexionar sobre las cuestiones importantes en torno a nuestra labor. Con esto damos por finalizada nuestra actividad del día de hoy. Nos vamos a volver a encontrar el día de mañana a las 17 horas en este mismo canal. Se les recuerda a todos los asistentes que requieran la certificación del curso que deben completar el formulario dispuesto en la web que está en el link que está en el chat. Cualquier persona que no pueda acceder o que tenga algún problema respecto de asistencia, respecto de certificación o respecto de otras cuestiones que necesite verificar, con nosotros nos puede escribir al correo electrónico estudiospoliciales@academiahumanitas.cl, el mismo correo del cual ustedes recibieron la información. Con esto damos por finalizado el día de hoy el círculo de doctorandos y doctorandas de la Universidad de Alcalá, así como también el Instituto de Estudios Policiales de Academia Humanitas. Agradecen la presencia de los más de 340 personas que estamos conectados el día de hoy y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Tengan ustedes una muy buena tarde, un muy buen servicio a los que estén aún trabajando y nos encontramos muy prontamente. Muy buenas tardes.